Hola, somos Ariel y Meli, miembros de la iglesia Aitén Villalonga. Nuestros pastores Rigoberto y Elizabeth Bogado. En el tema de hoy hablaremos de ciudadanía responsable. y como subtema, cristianos. ¿Ciudadanos? Bien, qué importante tema vamos a tocar en este video. La pregunta es, ¿deben los cristianos obedecer las leyes del lugar donde se encuentren? Qué gran pregunta tenemos en esta tarde. ¿Qué opinión tenés? Podés escribirnos, podés estar mandándonos mensajes. Bueno, nuestro mail aitenvillalonga@gmail.com. Bien, para arrancar vamos a empezar con la definición de ciudadanía. Ciudadanía, condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. Para esto hay que entender también que ciudadanía habla de todo un conjunto de derechos, pero también de responsabilidades que se le otorgan a una persona cuando un territorio determinado la reconoce como parte de dicho territorio. Vemos qué dice la Biblia al respecto de si una persona debe pagar impuestos, debe someterse a las autoridades. El libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, en su capítulo 13, versículos del 1 al 7 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bien, esto tira por tierra para comenzar este famoso comentario que se suele escuchar, por eso entre signos de preguntas está como las palabras responsables, pudiésemos poner también ciudadanos. Cuando hablamos de esto decimos que nosotros no podemos o no sería bueno que salga de nuestra boca frases como yo soy cristiano o yo soy de Dios, el único rey es Cristo, así que en esta tierra nadie a mí me dice qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo o no pagar, y no tengo por qué pagarle al César, que es un comentario que a veces se puede escuchar, siendo que mi único Dios es Dios, o mi único rey, al único que yo sirvo y estoy bajo su autoridad es Dios. Pequeño error, porque estamos tirando, si hacemos así, por tierra lo que Dios mismo nos ha mandado. Si nosotros analizamos, en el momento en que Pablo escribe esta carta a los romanos, estaba gobernado por un rey vil, como un César muy vil, un gobernador tremendo. Dice que era Nerón, el reinado de Nerón, quizás el más vil, o sea, el más bravo de todos los emperadores romanos. Dice, aún así Pablo reconoció al gobierno romano que lo gobernaba. Bueno, y la pregunta en esta tarde, ¿cómo nosotros podemos ser menos cuando a veces no tenemos ese reinado, esa exigencia? Está bien que en distintos países hay mucha exigencia con los impuestos, con la parte impositiva, con todo, pero es una forma de dar buen testimonio también a los que no conocen a Cristo, porque si Dios es el dador de todas las cosas, ¿cómo no te va a proveer para tu comida, para las cosas y también para los impuestos? Llámese luz, inmobiliario, agua, gas, barrido, limpieza, los impuestos que tú tengas, patentes del automotor. Es importante esto porque no es un detalle menor. Cuando nosotros somos responsables, somos ciudadanos correctos y aparte de eso también cristianos, nosotros podemos pagar nuestros servicios, pagar nuestros impuestos sabiendo que no estamos tirando la plata, no estamos porque nos sobra, no. Estamos siendo responsables, estamos siendo como Dios nos ha mandado a hacer. Muchas veces nosotros decimos, porque son comentarios que a veces se escuchan y lo doloroso es que muchas veces vienen de boca de gente que es cristiana, que asiste a una iglesia o que por lo menos se considera evangélica. Y habla, por ejemplo, de no pago el seguro porque Dios me cuida, el seguro del auto. No pago luz porque no me pueden igual cortar la luz porque hay niños en mi casa.
El Estado no podría hacer eso. O no pago los servicios de renta porque total esta casa que tengo es prestada, todo es de Dios y lo único que estoy acá es para disfrutar. Todo este tipo de comentarios y cosas hablan de una persona que no ha entendido, así como decía mi esposo, que si en ese momento este apóstol podía reconocer y no valorar, porque él no estaba valorando, a ver, este es injusto, este es muy déspota, por eso no debemos, no habla de meritocracia. Él lo que está diciendo es, debemos ser responsables y debemos cumplir, sea bueno o sea malo. Él no estaba evaluando, él estaba diciendo, esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Y acá es donde viene el problema de la responsabilidad, cuando nosotros empezamos a ver, ¿se lo merece o no se lo merece? Mi pastor, ¿se merece o no se merece el diezmo? Que esto ya lo hablamos en temas anteriores. Mi pastor, a ver, ¿se merece que yo le dé la primicia? No se trata de si tu pastor o tu pastora lo merece. Es una cuestión de obediencia. Yo creo, y a veces pienso en esto, si Dios no hubiese dicho que le demos el 10%, vamos a poner este ejemplo para entenderlo la responsabilidad. Si Dios no hubiese dicho, denme el 10% de todo lo que recibas y bla, 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 bla. Si Dios hubiese dicho, todos los meses te vas a cortar 1 centímetro del pelo. Incluso habría gente que no lo haría, porque no se trata del pelo, de la plata, se trata de responsabilidad, se trata de sometimiento. Y cuando nosotros estamos hablando ahora de ciudadanía responsable, estamos hablando de lo mismo. Es importante hacerse esta pregunta. ¿Siempre se debe obedecer a lo que el gobierno impone? Hay una parte que la Biblia nos habla de esto. Cuando las leyes del gobierno no van en contra de la ley de Dios, tenemos que obedecerlas, sí o sí. No hay vuelta de hoja, porque dice que si desobedecemos las leyes del gobierno, estamos desobedeciendo a Dios. Ahora, cuando las leyes del gobierno están en contra de lo que Dios mandó, ahí ya tenemos un punto aparte, porque siempre va a estar Dios primero. Por ejemplo, si tu gobierno te dice no puedes predicar más el evangelio porque por ley no se puede predicar más, nosotros estamos en la total autoridad de decir nos levantamos en contra de esa ley y mientras la iglesia esté presente vamos a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos 5, 27, 29 nos da un clarísimo ejemplo. Dice lo siguiente: cuando los trajeron los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, en ese tiempo los sumos sacerdotes no querían que Pedro, que los apóstoles predicaran sobre Jesús de Nazaret, sobre la muerte, sobre la resurrección de Jesús. Bueno, es ahí donde tenemos el caso. Ahora, si nosotros vemos la actitud de ellos, claro que siguieron predicando, obedeciendo a Dios, pero en ningún momento fueron ante el concilio y le respondieron, simplemente siguieron predicando a Dios. Es más, por predicar a Dios fueron azotados, fueron golpeados y sufrieron consecuencias, pero es un trato entre Dios y ellos. En ningún momento fueron y le faltaron el respeto al sumo sacerdote, simplemente ellos obedecían el mandato de Dios. Por eso obviamente sufrieron mucho, la pasaron muy mal, pero sí, obedeciendo a Dios. Y decía el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Y es verdad, el vivir es Cristo. Nosotros estamos en esta tierra para obedecer lo que Dios nos mandó. Y bueno, en este caso Dios nos mandó a ser obedientes en todo. Puso gobiernos para que haya un orden en cada país, en cada lugar, para que haya un orden. Imagínense si no existiría ninguna ley. Así a veces se transgreden y se hace lo que se hace. Imagínense si nadie iría preso por matar, por robar. Sería un tremendo... Sería terriblemente e inimaginable porque no nos podemos imaginar la idea de la anarquía. Imagínate, por ejemplo, si nadie pagaría el impuesto, nuestras calles estarían... porque hay una realidad. Para todo se precisa plata, para ponerle combustible a ese camión que pasa recolectando la basura. Y bueno, se necesita plata para cargar combustible. Los chicos que trabajan en esto, los recolectores de residuos, todos ellos tienen familias, obviamente es un empleo. Hay otro tema para tocar, como hablábamos de la meritocracia. A veces decimos, bueno, pero nuestras municipalidades están llenas de gente o tienen mucha más gente de lo que tienen que tener. Bueno, pero eso no nos va a competir a nosotros. Dios en un día va a tener todo y traer todo por su peso. El que fue un buen gobernante va a ser bien visto ante Dios. El que fue corrupto
también va a ser juzgado por Imaginémonos Dios. Así que Dios nos nosotros, ayude, ¿no? sí, imaginémonos nosotros esto. A veces nosotros, un dicho muy argentino, no podemos con las pulgas propias. Imagínense si nosotros, humanos, comunes, terrenales, no podemos. ¿Cuánto más una persona que tiene a su cargo, por ejemplo, un delegado, una delegada municipal, un intendente, una señora intendente, un presidente de la nación? Imagínense si ellos no tienen también muchas más que nosotros, responsabilidades y demás. Nosotros a veces con nuestras propias no podemos, culpas ni nuestras propias responsabilidades. No depende de nosotros juzgarlos. Volvamos al ejemplo del apóstol. Él no estaba juzgando, no estaba diciendo, pongan en balanza. Si ustedes creen que vale la pena, paguen. No, él decía, a cada uno dad lo que tienes que dar. Al que tributo, tributo, al que honra, honra y al que respeto, respeto. Para finalizar tenemos el ejemplo de cuando van y le dicen a Jesús, bueno, este está contigo y no paga los impuestos. Y dijo Jesús, bueno, tira, ¿cómo es? La caña sobre el mar, saca un pescado y ahí en el pescado vas a tener los dracmas para pagar los impuestos. El mío y él el de decía, él. bueno, dar a César lo que es de César, que en ese tiempo era el emperador romano, y a Dios lo que es de Dios. Entonces ya nuestro Señor Jesús nos enseñó, él decía, bueno, ellos pagaban tributo. pagaban tributo. No nos olvidemos dónde nació Jesús, a qué raíz pertenecía. Ellos pagaban lo que tenían que pagar. Estaban bajo la sumisión de un imperio romano y pagaban lo que había que pagar. Y tremenda cantidad de impuestos pagaban, que eso después, bueno, generó, pero ya sería para hablar en otro video, generó mucha presión al pueblo de Israel, pero era lo que correspondía. Si Jesús lo hacía, no nos olvidemos que Jesús era, hijo de José, que era un carpintero. Obviamente él como carpintero, ¿ustedes no creen que también tendría que haber pagado por el servicio que él daba? Obviamente tendría que haber pagado lo que nosotros pagamos hoy, nada más que con otros nombres y de otra manera llamado. Así que esto es, nuevamente la pregunta, cristianos, entre signos de pregunta, responsables, entre signos de pregunta también podemos poner ciudadanos. Hoy se usa mucho el pensar, digamos, crece más un negocio que no paga impuestos que uno que paga impuestos. Volvemos a lo mismo. No somos nosotros quien juzgaremos, sino será nuestro Dios. Este ha sido el video de hoy. Esperemos que haya sido de tu agrado. Así que nos volveremos a encontrar muy pronto en una nueva edición más que vamos a estar emitiendo desde nuestro canal de YouTube.